Buenas tardes, ¿cómo nos encontramos hoy? Bueno, igual no nos vemos, pero me escuchan. Ya saben, yo soy el profe Robert, ATP en la zona 21 estatal y en la zona 142 federal en Jalisco. Estamos trabajando bibliografía bastante puntual en temáticas que van a venir a fortalecernos en el estudio para nuestra promoción vertical, horizontal o para quienes estamos con la ambición de ingresar al servicio profesional. Hoy vamos a trabajar la temática barreras para el aprendizaje. En el ámbito internacional hay fundamentos jurídicos que hablan sobre las barreras para el aprendizaje. Lo que sí nos debe quedar muy claro al iniciar esta temática es que ya no son barreras de aprendizaje, son barreras para el aprendizaje. Por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos somos iguales ante la ley sin distinción y en contra de toda discriminación. La Convención de los Derechos del Niño dice que disfrutar de una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la autonomía y con esto facilitar la participación activa en su comunidad. La Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible garantiza una educación inclusiva y la Convención para el Desarrollo de Personas con Discapacidad promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Fundamentos jurídicos en el ámbito internacional. Las barreras para el aprendizaje que tienen fundamentos jurídicos en el ámbito nacional, encontramos primero que el artículo 3 de nuestra Constitución Política dice que toda persona tiene derecho a recibir educación. La enseñanza que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, sin barreras para el aprendizaje. Y la Ley General de Educación dice que la educación tiene que ser inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación. Y en el capítulo 8 de la educación inclusiva, en los artículos 61 y 68, manifiesta la importancia de esta educación inclusiva. Además, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los artículos 36, 37, 39, 54 y 57, se establece el derecho de la igualdad sustantiva, es decir, el derecho al acceso, al mismo trato y mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Aunado a esto, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación señala que las acciones afirmativas que se implementen para incluir aquellas que favorezcan el acceso, permanencia y la promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y sobrepresentados. En conclusión, existe un marco legal nacional e internacional que faculta a las autoridades gubernamentales para generar estrategias orientadas a favorecer la inclusión con el propósito de construir sociedades más justas y equitativas. Y nuestro plan de estudios 2011, en su principio pedagógico 1.8, habla de favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Quiere decir que vamos a atender a aquellos alumnos que por su discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial, visual o auditiva, requieren de estrategias de aprendizaje y enseñanza diferenciadas. Es necesario que se identifiquen las barreras para el aprendizaje con el fin de promover y ampliar en la escuela y las aulas oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, participación, autonomía y confianza en sí mismos, ayudando con ello a combatir actitudes de discriminación. En ese sentido, vamos a definir a los alumnos con discapacidad. Son aquellos que por razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueden impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.
mientras que los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente en el grupo social y educativo al que pertenecen, en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades satisfaciendo sus necesidades e intereses. Para esto consideramos alumnos con aptitudes sobresalientes en estos 5 tipos de aptitudes: intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. Y los alumnos con otras condiciones son aquellos con trastorno del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje de conducta o de comunicación. Entonces vamos a cerrar con esas tres clasificaciones: alumnos con discapacidad, alumnos con aptitudes sobresalientes y alumnos con otras condiciones. Y estos alumnos categorizados anteriormente debemos trabajarlos en escuelas que tengan características inclusivas, y para que las escuelas se puedan categorizar de esta forma deben promover la valoración de la diversidad, reconocer que no existe un alumno estándar y que hay diversidad, que se adapten a las necesidades de los alumnos, que garanticen la participación con igualdad y equidad, que consideren los conocimientos, capacidades, aptitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Además, estas escuelas minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras para el aprendizaje de los alumnos. Aseguran el trabajo en equipo, desarrollan un lenguaje común entre el profesorado, planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje, profundiza en esa temática, estilos y ritmos de aprendizaje, que puedes encontrar en un video dentro de este canal. Además, esas escuelas inclusivas seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo a las características del alumnado. Evalúan el aprendizaje. Profundiza también en esta parte de la evaluación en otro video. Aseguran que todos los alumnos experimentan sus logros, que los ponen de manifiesto al haberlos adquirido. Y los principios clave para una educación inclusiva: debemos ser claros que la exclusión no es problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y no al revés. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Al promover esta forma de convivencia, desde el aprecio por la diversidad, se ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respecto a la diferencia y a valorar a todos por igual. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación, las BAP, no se refieren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas o de actitud. Hablaremos en esta transparencia de los términos que han perdido vigencia y cuál es la forma correcta que los maestros debemos emplearlas dentro de nuestra aula o en nuestra escuela. El término correcto sería persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tenga, ya sea motriz, auditiva o visual. Los términos incorrectos serían deficiente, enfermito, malito, incapacitado, angelito, disminuido, inválidos, discapacitados, minusválido, incapaz, impedido, lisiado, inválido, tullido, cojito, mutilado, paralítico, sordomudo, hipoacústico, sordito y todos los diminutivos. Invidente, cieguito y todos los diminutivos, no vidente o corto de vista. Los maestros debemos estar muy puntuales en cómo nombrar los términos correctos. Persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, persona con hipoacusia, persona sorda, persona con discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega. Esos son los términos correctos. Pongamos atención en ello. Otros términos correctos serían persona con discapacidad intelectual,
No debemos decir retrasado mental, mongol, tonto o tarado, deficiente o retardado. Eso es incorrecto. Debemos decir persona con discapacidad psicosocial o mental. No debemos decir loco, loquito, demente, insano, trastornado o esquizofrénico. Ahora debemos decir lengua de señas mexicana. No debemos decir lenguaje de señas, lenguaje con señas, lenguaje de señas mexicanas, lenguaje de signos, lenguaje manual. Eso es incorrecto. Debemos decir persona con trastorno del espectro autista. No autista, el autista, deficiente, tarado, el rarito. Decimos correctamente persona con aptitud sobresaliente. No sobredotado, superdotado, genio, cerebrito, intelectual o listo. Esto es incorrecto. Hablemos entonces de las prácticas inclusivas. Y las prácticas inclusivas son aspectos competentes del docente. El maestro debería trabajar en eliminar las barreras para el aprendizaje. Y esas barreras se clasifican en actitudinales, pedagógicas o de organización. Las actitudinales vienen a raíz del papel de actitud que asuma el docente, el directivo o los compañeros de aula. Las pedagógicas son las barreras para el aprendizaje que pone el maestro que llega al salón sin haber planificado la sesión. Quiere decir que al no hacerlo, no dosifica los aprendizajes porque no ha conocido los tipos y estilos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. O de organización, tenga que ver con la organización de la escuela, la organización del aula, la organización del mueble o todas aquellas que vengan a dificultar el aprendizaje. Ahora mostramos los términos incorrectos del lenguaje. Incorrecto es el alumno que tiene necesidades educativas especiales. Mi alumno tiene barreras para el aprendizaje. Los estudiantes con barrera para el aprendizaje. A partir de este video, debe quedarnos muy claro que nosotros debemos hablar de esta forma. El alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje. Esta niña experimenta barreras que obstaculizan su aprendizaje y participación en la escuela. Con esto, nosotros los maestros estamos capacitados para abonar en esta eliminación de las barreras para el aprendizaje en el ámbito de nuestra competencia. Dale like si te gustó el video. No lo olvides, suscríbete. Ya hay en el canal muchos videos que hablan de temáticas relacionadas con la evaluación vertical o evaluación horizontal o quienes aspiran a ingreso a una plaza docente. Hay temáticas importantes como la evaluación, la educación inclusiva, los estilos y ritmos de aprendizaje, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, marco para la excelencia, perfiles profesionales. Revísalos, son videos que te van a servir para accesar a esa promoción que tú ambicionas. Excelente día. No dejes de seguirme. Hasta luego.